Bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad a los últimos 3 principios que dan vida o que dan movilidad a la democracia, que van a ser el principio de supremacía constitucional, el principio de respeto a los derechos humanos y el principio de seguridad jurídica. Principio de supremacía constitucional. Derivado del valor de la legalidad, los regímenes democráticos se caracterizan por establecer su organización gubernativa, los derechos individuales y los principios generales que sustentan ambas cuestiones en normas de validez suprema, generalmente codificadas en un documento llamado Constitución. Por lo común, tales normas solo pueden ser modificadas mediante el voto de una mayoría calificada, ratificando a su vez por un referéndum. Estas condiciones varían de país en país. Bueno, esto debe ser algo muy simple. Recuerden que la Carta Magna o la ley suprema de un país es lo que nosotros conocemos como Constitución. Es decir, es la ley más grande o a partir de la cual van a emanar todas las diferentes codificaciones. Pero la clave es que por encima de lo que dice esta Carta Magna, esta Constitución, no va a haber nada, absolutamente nada por encima, hablando desde el punto de vista legal. Entonces, quiero que entendamos algo, creo que es bastante sencillo, pero al final de cuentas que lo entendamos bien, que cuando se quiera modificar la Constitución, quien tiene que modificarla precisamente es el pueblo a través de sus representantes. Pero primero tenemos que basarnos o recordar quizá qué es la Constitución. Recuerden que la Constitución son precisamente estas normas que le van a dar vida, que le van a dar orden, que le van a dar congruencia a la manera de vivir de una sociedad. Y quien se está dando precisamente estas formas, estas normas, estas formas de conducirse, obviamente plasmadas en un texto legal, precisamente es el mismo pueblo, y lo hace a través de sus legisladores. Ya hemos hablado cómo se eligen nuestros legisladores, pero debemos entender algo. Para que se puedan elegir a los legisladores, tiene que existir precisamente en la Constitución el hecho de que se pueda generar o que se puedan elegir precisamente a estos mismos legisladores. ¿Qué implica esto? Que para que tengamos un presidente, para que tengamos gobernadores, diputados, senadores, etcétera, tiene que estar sustentado en la Constitución. Es decir, en la Constitución lo debe decir, y en la Constitución también va a decir qué es lo que pueden hacer ellos y qué es lo que no pueden hacer. Por lo tanto, es la Constitución el ordenamiento legal principal de todo país, porque de ahí van a emanar todas las demás leyes, pero sobre todo de ahí va a emanar el orden de la vida social de una comunidad. Ahora, cuando estábamos hablando de si se puede o no se puede modificar una constitución, pues por supuesto, habíamos visto en el tema de la división de poderes que el verdadero poder, el poder soberano, emana y está en el pueblo. Por lo tanto, si el pueblo decide modificar su constitución, que sería modificar la forma de dar ese orden a la vida social, a la vida comunitaria, pues por supuesto lo puede hacer. ¿Qué se requiere? Aquí nos hablan de que se requiere una mayoría calificada. Recuerden que la mayoría calificada, también lo vimos en el principio de mayoría, que se maneja por fracciones, 2/3, 3/4, etc. En el caso de nuestro país, para que se pueda modificar la constitución política, se requiere que sea aprobado por las 2/3 partes de ambas cámaras, es decir, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y entonces sí, se permitirá que se haga una modificación a la Constitución. ¿Se han hecho modificaciones a la Constitución después de 1917? Sí, muchas veces. Obviamente se requiere esta votación, que implica mucho más de la mitad de los diputados y los senadores que estén a favor, que implica que ellos, al representar al pueblo, estaríamos bajo el razonamiento de que las 2/3 partes del pueblo de México estarían de acuerdo precisamente en que se modificara la Constitución. Después habla ahí de que ratificado a su vez por un referéndum, y eso va a variar de país en país. Bueno, en el caso de nuestro país no necesariamente tiene que haber un referéndum, pero es una opción que siempre existirá, el darle voz al pueblo de una forma directa, ¿no? Dijimos que el referéndum es una figura de la democracia directa dentro de la democracia representativa. Entonces, el principio de supremacía constitucional es eso.
no puede existir ningún ordenamiento legal, no puede existir ninguna ley que esté por encima de lo que diga la Constitución, de lo que es la Carta Magna, la Ley Suprema. Lo único que podemos considerar que tiene rango constitucional, es decir, que está al mismo nivel de la Constitución como ordenamiento, son, mejor dicho, los tratados internacionales. Obviamente recuerden que los tratados internacionales son aquellos que se pactan y por supuesto se firman con otras naciones por diferentes temas, ¿no? Pueden ser temas de seguridad, pueden ser temas de ayuda humanitaria, diferentes situaciones. Pero al final del día, un tratado internacional firmado por nuestro país estará al mismo nivel que la misma Constitución, pero aclaro, por encima no va a haber absolutamente nada. Entonces, vuelvo al mismo, para que una democracia tenga movilidad se requiere de una Constitución, pero también se requiere de ese respeto a la supremacía de la Constitución, que nadie pueda pasar por encima de la Constitución. Algunos reflexionarían, bueno, ¿el pueblo puede pasar por encima de la Constitución? El pueblo lo que puede hacer es modificar la Constitución y estaría generando un nuevo orden en la misma Constitución. Entonces, no puede existir en una democracia alguien o alguna legislación que esté contrariando, es decir, que esté pasando por encima lo que dicta la Constitución de ese mismo país. Ese es un principio, creo que muy sencillo, ustedes lo manejan muy bien, desde el primer cuatrimestre les han comentado eso, les han hablado de los sinónimos para cuando hablamos de Constitución, de Carta Magna, Ley Suprema, es decir, en el mismo nombre está establecido que no existe ningún ordenamiento legal por encima de la misma. Siguiente principio, principio de respeto a los derechos humanos. Paralela y complementariamente al principio anterior, aparece el respeto a los derechos humanos. Estos se garantizan en las normas constitucionales y se consideran intocables, so riesgo de desvirtuar el régimen democrático. Tal principio se funda en los valores de libertad, igualdad y legalidad. Solo por excepción y para salvaguardar al Estado y al régimen democrático se autorizan por el propio derecho estados de excepción en los cuales pueden restringirse algunos derechos humanos, pero no todos. Ejemplo, la garantía de respeto a la vida. El principio de respeto a los derechos humanos, operando en forma conjunta con el de supremacía constitucional y el de seguridad jurídica, es la válvula de autorregulación del sistema, pues asegura que la voluntad mayoritaria no avasalle a la minoría. Bueno, vamos a ir desglosando este principio párrafo por párrafo. En el primer párrafo nos habla de que en toda democracia, y eso va a basarse o va a emanar precisamente de la Constitución, deben estar plasmados los derechos humanos, los derechos del hombre, aquellos derechos que el hombre tiene por el simple hecho de ser hombre precisamente. Y tienen que estar garantizados. ¿Garantizados por qué? Por la Constitución. Entonces, el principio de respeto a los derechos humanos implica que la misma redacción de una Constitución tiene que explicar, pero sobre todo debe tener, o contener, mejor dicho, estos derechos que se le deben respetar a cualquier persona, a cualquier ser humano. Debería ser en cualquier parte del mundo, pero obviamente si estamos hablando de un estado en concreto, vamos a pensar México, pues obviamente tienen que estar establecidos en su Carta Magna, en su Constitución. Entonces lo primero lo que debe existir es una Constitución redactada de tal forma que se garanticen los derechos humanos, que estén ahí, que estén por escrito, que se explique que en ese país, o en este país, mejor dicho, estamos hablando de nuestro país, se respetan precisamente los derechos humanos. Ahora, después habla de que este principio se va a fundar en los valores de libertad, igualdad y legalidad. Bueno, cuando vimos los valores, explicamos que eran estos precisamente, ¿no? La libertad, la igualdad y la legalidad. Pero al final del día, no basta nada más que nosotros hablemos de derechos humanos, sino que se hagan respetar. Y aquí tenemos que hablar de libertad. Es decir, si hay derechos humanos, debes de tener la libertad de poder vivirlos, de poder experimentarlos. Igualdad, de que seas tratado con equidad y por lo tanto estos derechos humanos puedan fluir dentro de la misma sociedad, derivado de que no te hagan sentir menos que alguien que pueda vivir en la misma sociedad. Y legalidad, pues es algo esencial.
tiene que estar basado en la ley el respeto a los derechos humanos. Es decir, tiene que haber un lugar en donde los encuentres por escrito, consagrados, que en ese país, que en ese país democrático se respetan precisamente los derechos humanos. No pueden estar omitidos. Es decir, no pueden haber legisladores que hagan como que no ven que los derechos humanos no están contenidos en las diferentes leyes, obviamente, que emanan de una constitución. Ahora, nos sigue diciendo acá que solo por excepción y para salvaguardar el Estado y el régimen democrático, en algunas ocasiones se pueden, como dice acá, la palabra exacta dice, se pueden generar estados de excepción en los cuales te puede el Estado decir que alguno de los derechos humanos, el Estado en ese momento los va a restringir, pero tienen que ser estados de excepción, o sea, situaciones extraordinarias. ¿Como cuáles? Aquí les hablan del tema del respeto, la garantía del respeto a la vida. Bueno, ¿cuándo se ha dado esto? En situaciones de guerra. Si estás en una situación de guerra, tú sabes que hay un ejército invasor contra el que estás peleando. Digo, eso es lo que le ha sucedido a México, un ejército invasor. Y el Estado sabe que derivado de una guerra la gente todos los días muere, precisamente por esta violencia que va desencadenando un conflicto armado. De tal suerte que no puede garantizarte, como si estuvieras en una época de paz, el derecho a la vida, precisamente porque estás en una situación de guerra. Los toques de queda famosos que hemos escuchado o que han estado escuchando seguramente ustedes en los medios de comunicación a raíz precisamente de lo que se ha suscitado con la emergencia sanitaria a nivel mundial, en algunas partes del país, en algunos ayuntamientos, municipios han decidido que dan toques de queda, es decir, que a partir de las 6 de la tarde, 10 de la noche, dependiendo de los municipios que hayan tomado esta decisión, el Estado les dice, no nos podemos hacer responsable de todos sus derechos, de todas sus garantías, derivado de que estamos en una situación extraordinaria. De tal suerte que te empiezan a decir, por tu propia cuenta y por tu propio riesgo, si sales a la calle, te puedes, en el caso de lo que estamos viendo ahorita, puedes contraer una enfermedad. Y entonces el Estado se está autolimitando, derivado de que te está diciendo, estamos en una situación extraordinaria, no salgas, si sales ya es bajo tu riesgo. El Estado ya no te va a poder, si lo quisiéramos comprar, no te puede cubrir ya toda esa esfera de esos derechos humanos, porque tú mismo te estás poniendo en riesgo y el Estado te lo está avisando, te lo está advirtiendo. Entonces, repito, el más fuerte siempre va a ser el esquema o el estado de emergencia que se vive en una guerra y que tu vida ya no puede ser garantizada por el Estado derivado de que estás en una situación de un conflicto armado. La parte final, el último párrafo, habla de que este principio de los derechos humanos tiene que estar o va hilado, va concatenado, va de la mano con el de supremacía constitucional. Dijimos que los derechos humanos tienen que estar consagrados y por escrito en algún lugar, ¿no? Para que digas, bueno, aquí en este país que se dice ser democrático se respetan los derechos humanos. Bueno, supremacía constitucional, deben estar en la Constitución. El de seguridad jurídica, ¿qué implica esto? Quiero que entendamos que algo que se vivía en las monarquías, y dijimos que un sistema democrático como lo vimos en la actualidad en el mundo, viene siendo una especie de respuesta o una consecuencia de aquellos regímenes monárquicos que se vivieron ya hace pues ya bastante tiempo, pero que lo que sucedía es que los monarcas, los reyes, podían modificar a capricho en muchas ocasiones, o si no lo podían, lo terminaban haciendo. Es decir, aunque no existiera precisamente esa normatividad, la terminaban inventando en el momento para que ellos pudieran aplicar una u otra sanción en base a lo que a veces hasta su capricho del día podía generar. Y pues se cometieron arbitrariedades, abusos, asesinatos en nombre de una supuesta justicia que no lo era tal. Entonces, para que se puedan respetar los derechos humanos, tiene que también sustentarse en el principio de la seguridad jurídica, que es el que vendrá a continuación. Pero me adelanto, la seguridad jurídica es de que no te puedo afectar a ti en tus garantías
solamente en caso de que en la ley diga que derivado de una acción tuya que está violentando este orden legal, el Estado se permite, obviamente, por ejemplo, afectar lo que sería el valor de la libertad. Es decir, cometiste un delito, ese delito lo es porque está en la ley, entonces se le permite al Estado detenerte, privarte de la libertad e incluso encarcelarte por cierto tiempo. Sí, tienes el derecho a la libertad, perfecto, pero en la ley nos dice que la acción que tú cometiste, vamos a empezar, robar, es un delito y por lo tanto esa acción está penada, por lo tanto el Estado te puede privar de ese derecho que es la libertad y te lleva precisamente a recluir. Obviamente te harán un proceso, pero te recluirán precisamente porque cometiste una acción que violenta ese orden social y comunitario que está basado precisamente en la Constitución. Entonces, para que se respeten los derechos humanos, tiene que sustentarse en el principio de supremacía constitucional. Nada por encima de la Constitución y, por supuesto, nada por encima de los derechos humanos. El de seguridad jurídica, si en su momento se puede tocar las garantías, los derechos humanos de alguien, es porque está sustentado en la misma ley y por supuesto está sustentado en la Constitución. No está generándose a capricho de un gobernante. Me cae mal, hoy se me ocurrió, invento una ley y que lo sancionen. No, tiene que estar precisamente sustentado en la ley. Para que pueda realizar una acción el gobierno, previamente esa acción debe estar contenida en la ley, no inventada en el momento para afectar a alguien. Entonces, estos dos principios, el de supremacía constitucional y el de seguridad jurídica, como dice acá, son la válvula de autorregulación del sistema. ¿Para qué? Y esta última frase es importante, dice: asegura que la voluntad mayoritaria no avasalla a la minoría. Si nos dieran la oportunidad de que los mexicanos pudiéramos votar por diferentes situaciones, nos asombraríamos cómo en más de una ocasión votaríamos por algo que por el aspecto emocional del momento en que se estaría votando, estaríamos cometiendo seguramente muchos errores y muchas injusticias, más allá de que la mayoría podría votar a favor de algo. Y les voy a recordar, para que se den cuenta cómo podría pasar esto, cuando estábamos en primer cuatrimestre y hablábamos de la democracia directa, yo les sometí, como hicimos un ejercicio donde ustedes eran la asamblea, y les dije, si se detuviera a un violador y ese violador fuera puesto ante ustedes para que la asamblea tomara la determinación de qué hacer con él, menciónenme. Y empecé a nombrar a las personas que tenían la opción de decir yo prefiero que iban a colocar sobre la mesa una posible sanción. Algunos hablaron de cárcel, pero si ustedes recuerdan, hubieron algunas personas que mencionaron algunos castigos muy fuertes. Alguien habló de que se le matara, otros hablaron de castración, algunos llegaron a hablar incluso de que se le torturara antes de morir. Y el aspecto o el analizar o el evaluar una situación como la violación hace que muchas personas, cuando lo escuchen, pues precisamente viene un momento de coraje, de rabia, y dice sí, que lo castiguen y que lo castiguen muy fuerte, pero al final del día tal vez ese castigo no es el correcto si hablamos de justicia. Para eso está precisamente el tema de los derechos humanos. Sí, el Estado puede castigar, pero si no se respetan los derechos humanos, podríamos caer precisamente en esa barbarie en donde vendría prácticamente o casi la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, hiciste eso, pues vamos contigo y te hacemos lo mismo y te afectamos igual. Y lo único que se estaría haciendo precisamente es que el ser humano que razona, que piensa, estaría cayendo tal vez en lo opuesto, en una falta de razonamiento y solamente en un tema de descargar las emociones, descargar la rabia, y nos convertiríamos en una sociedad vengativa, en lugar de que fuéramos una sociedad que reconstruya o que logre mejorar aquellos ciudadanos
o aquellas personas que han afectado a la sociedad. Entonces, el principio de derechos humanos, y aquí viene la parte importante, los derechos humanos los tienen todos, todos. Y esto es una parte tan controversial porque hemos visto muchos casos en este país, y bueno, en diferentes partes del mundo, en donde a un presunto responsable de algún delito, ya claro, presunto responsable porque recuerden que hasta que no sea juzgado y sentenciado, sigue teniendo la presunción de inocencia, pero vivimos en una sociedad en donde vemos una nota, vemos una noticia e inmediatamente ya se vuelve culpable. Si se sometiera a votación, pues a más de una persona inocente en este país, simplemente la matarían, la ejecutarían, si se tuviera esa oportunidad, ¿no? O se encarcelaría en cadena perpetua. Pero, repito, esa persona tiene derechos humanos, tiene derecho a defenderse, tiene derecho, por supuesto, como hemos hablado, a la libertad, y obviamente para eso tiene que demostrar que es inocente, ya hemos platicado de los valores de la democracia, no voy a redundar en eso, pero sí quiero que entendamos que el respeto a los derechos humanos es clave para que una mayoría no venga y avasalle. Cuando digo avasalle es que le haga montón a una minoría. Hay temas tan controversiales como el tema del matrimonio gay, que yo quiero que piensen una cosa. Si este tema lo sometieran a referéndum o fuera, pues sí, a un referéndum en este país, los resultados, quién sabe si serían los adecuados precisamente para una situación de justicia social. Pero al final del día, nosotros tenemos otros mecanismos también que permiten que a las minorías se le hagan valer sus derechos, sus garantías. De lo contrario, las mayorías podrían cometer arbitrariedades, excusándose en el hecho de que aquí estamos votando y la mayoría manda. No, tampoco es así. Tiene que haber un respeto a los derechos humanos de las minorías también. Y cuando digo minorías, pueden ser uno, pueden ser dos, no tienen que ser 200, no. Una persona, dos personas, todos los seres humanos tenemos esos derechos humanos. Y por lo tanto se nos tienen que hacer valer, sustentado por supuesto en la Constitución y en el principio de seguridad. Y por último, el principio de seguridad jurídica que ya estábamos comentando ahorita. Este principio se basa en dos dimensiones. A la autoridad, todo lo que no le está expresamente permitido le está prohibido, y a los particulares, todo lo que no les está prohibido les está permitido. ¿Cómo entender esto? Tiene que haber un equilibrio entre gobernado y gobernante. Entonces, el gobernante sabemos que tiene el poder que el pueblo le está depositando para que realice algunas tareas, como puede ser administrar, como puede ser legislar, o como puede ser dirimir controversias. Derivado de eso, el gobernante debe tener límites. Esos límites tienen que estar en algún lugar. Y estas dos máximas precisamente nos van marcando cuáles son los límites para el gobernante y qué tan amplio es el actuar que tiene permitido el gobernado. En el caso del primero, se refiere a la autoridad, al gobernante. Dice, a la autoridad, todo lo que no le está expresamente permitido, es decir, todo lo que no está por escrito permitido a ese gobernante, si no lo encontramos por escrito, en automático tenemos que dar por sentado que lo tiene prohibido. Repito, al gobernante, por muy poderoso que sea el cargo que tenga, por muy alto que sea el cargo, presidente de la República, pues vamos a ver precisamente que tampoco puede hacer lo que quiera. De tal suerte que tenemos que irnos a ver qué tiene constitucionalmente el presidente permitido hacer. Entonces revisamos, ahí está una serie de fracciones, si recuerdo bien es el artículo 89 de la Constitución, y ahí van a aparecer precisamente las cosas que tiene permitido hacer el presidente de la República. No aparece ahí, lo tiene prohibido. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con el pueblo que no es gobernante? Es decir, que no es un representante, solamente vota por alguien para que él tome las decisiones a nombre del pueblo. Bueno, a los particulares, todo lo que no les está prohibido, les está permitido. Esta parte estaría un poquito más compleja porque tendríamos que estar buscando a ver dónde está lo que me prohíben. Bueno, yo les he comentado en otros momentos que las prohibiciones nosotros las vamos a tener precisamente en las sanciones, principalmente en el Código Penal. Es decir, ahí va a haber un catálogo de situaciones que no podemos hacer. Si nosotros realizamos una de las acciones que aparecen ahí y que nosotros llamamos delitos, bueno, eso está prohibido. Y como está prohibido, viene una sanción para nosotros. Pero si empiezo a buscar ahí
alguna acción que yo hice o que pienso hacer y que no me aparece en esa codificación como algo prohibido, entonces significa que lo puedo hacer, que lo tengo permitido. Y eso genera un equilibrio entre el gobernante y el gobernado. Repito, la autoridad, el gobernante, si no está por escrito que puede hacer algo, lo tiene prohibido en automático, para que no caiga en arbitrariedades, para que no caiga en caprichos. Y el ciudadano o el particular, si no tiene prohibido algo en la ley, es decir, lo único que van a buscar es saber una prohibición expresa que esté aquí por escrita, no está, lo tiene permitido. Y buscamos o alcanzamos ese equilibrio entre el gobernante y el gobernado. Es decir, es ese equilibrio que se necesita para que no abuse uno sobre otro, principalmente el gobernante sobre el gobernado. Concluí diciendo aquí el último párrafo: el principio de seguridad jurídica permite a los integrantes de una sociedad democrática saber a qué atenerse, contar con que el poder público no podrá hacer nada para lo que no esté facultado expresamente por la ley. Esta debe impedir acciones arbitrarias contra la vida, la integridad corporal, la libertad o la propiedad de las personas. Lo que les comentaba, en las monarquías de aquella Edad Media, que era precisamente la que va desembocando después hasta que llega, pasa la Edad Media, pasa precisamente la Ilustración, pero llegamos al momento de la Revolución Francesa. Esas monarquías o esos reyes, esos monarcas, habían cometido una serie de arbitrariedades en donde ellos, al concentrar prácticamente los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, cometieron una serie de arbitrariedades, inventando de momento castigos, y pues llegaron al grado de incluso mandar matar a muchas personas, diciendo que eran delincuentes, diciendo que habían violentado o que habían atentado contra la corona. Y lo único que estaban buscando precisamente era algunos derechos, ¿no? Precisamente como la libertad de expresión, etc. Libertad de culto, en diferentes situaciones. Entonces, el principio de seguridad jurídica está precisamente establecido para que todo ciudadano sepa que ningún gobernante va a pasar por encima de sus derechos humanos, sino que se tendrán que apegar si lo queremos llamar así, al manual de funciones que ese funcionario puede realizar, y que de ahí no se puede mover, no te puede inventar una función para él mismo para que te pueda afectar. Repito, el principio de seguridad jurídica nos dice: a la autoridad le va a estar permitido todo lo que esté por escrito. No está ahí, no lo puede hacer, está prohibido. Y los ciudadanos, todo lo que no nos tenga prohibido en la ley, lo tenemos permitido, o sea, que no esté prohibido expresamente. Y entonces, precisamente ahí vamos a evitar esas arbitrariedades, que las autoridades cometan errores garrafales contra la justicia si se centran solamente en lo que piensa o lo que siente el gobernante respecto a un grupo de personas o a una persona. Recuerden que todos los gobiernos van a tener siempre enemigos políticos, es decir, o adversarios, si lo queremos llamar así. Entonces, siempre estará el riesgo de que el gobernante, si no tuviéramos el principio de seguridad jurídica, se fuera encima de esos adversarios para hundirlos o encarcelarlos, desaparecerlos o desterrarlos. A lo largo de la historia nosotros vimos o escuchamos a lo largo de nuestros años en primaria, secundaria, prepa, cuando nos enseñaban historia de México, historia universal, que muchos gobernantes cometían estas arbitrariedades y obviamente no se sustentaban en un principio de seguridad jurídica, sino al contrario, terminaban haciendo sus caprichos. Bueno, aquí concluyen el tema de los principios democráticos. Lo que vendrá en la siguiente lección es la democracia y su antítesis. ¿A qué se refiere esto? Ya explicamos qué es la democracia, ya vimos los diferentes grados de participación de los ciudadanos en la democracia, ya vimos los valores de la democracia y los principios que le dan movilidad a una democracia. El tema que viene a continuación es cuál va a ser la antítesis, es decir, qué es lo opuesto a la democracia, para que nosotros, al confrontar la democracia con las figuras que veremos, vamos a darnos cuenta que no es una democracia, donde a nivel mundial no vamos a encontrar un país que sea democrático, más allá de que a veces pueda decir que lo es, y analizar cuáles son las características que lo hacen distinto precisamente respecto a una democracia. Bueno, que pasen muy buen día.